Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el espacio semanal que dedicamos dentro de la selecta programación del canal diocesano a la actualidad más relevante de la Iglesia toledana en los últimos 7 días. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido que hemos elaborado el equipo de profesionales de esta casa. Hemos seleccionado los temas de información religiosa y los testimonios que más y mejor pueden retratar a nuestra archidiócesis. Y lo hemos hecho pensando y en todos y en cada uno de ustedes que se merecen lo mejor. El pasado viernes se inauguraba institucionalmente el año judicial eclesiástico para todas las vicarías judiciales y tribunales de las diócesis sufragáneas que pertenecen a la provincia eclesiástica de Toledo. El señor arzobispo metropolitano presidió la sesión y ofreció una disertación sobre el trabajo conjunto de todas las instituciones y de todas las entidades sociales al servicio de los derechos fundamentales de las personas y de las familias, sobre todo en todo lo concerniente a la libertad religiosa en todos sus aspectos. La familia es la primera escuela de los valores humanos en la que se aprende el buen uso de la libertad. Las palabras del Papa Francisco en Amoris Laetitia y distintas reflexiones del Concilio Vaticano II han servido al señor arzobispo de Toledo como guía en su disertación con ocasión de la inauguración del año judicial en Toledo. En opinión del prelado toledano, es necesario que las familias, los agentes pastorales, además de las instituciones civiles que trabajen por el bien común que está en el conocimiento y respeto de los derechos fundamentales, nuestra Constitución y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de la libertad religiosa. Estoy plenamente convencido de que nos estamos jugando mucho, más que el futuro, quizá la misma pervivencia de la humanidad y tal como la conocemos. Porque, estimados amigos, si el derecho de libertad religiosa, que es el que está en juego, se lesiona, nuestra vida está amenazada gravemente, no digo desde el punto de vista físico. Don Braulio ha destacado cómo proyectos como Libres para Educar suponen una respuesta desde la libertad de expresión y conciencia que no hay que tomarse como una postura clerical o eclesiástica, sino la exigencia de un derecho fundamental y originario de la familia frente a proyectos legislativos ya en marcha. El proyecto de la así llamada LGTBI propuesto por el grupo parlamentario concreto en las Cortes Españolas, en el Parlamento, o la petición de otros grupos parlamentarios para que la asignatura de religión salga de la escuela, exige que los católicos manifiesten su postura y exijan valer sus derechos que como padres y tutores tienen reconocidos como derechos fundamentales y constitucionales. El señor arzobispo de Toledo ha terminado sus palabras reivindicando la libertad religiosa en todos sus aspectos de conciencia, de educación, de enseñanza y hacerlo extensivo a todas las instituciones conscientes de su misión para el bien común. La Iglesia Católica no pretende reivindicar derechos propios, sino urgir el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y originarios de los padres y de las familias. La esperanza brota si estos asumen sus responsabilidades. Ya vemos que no siempre es así, pero en fin, si las instituciones civiles caen en la cuenta de las graves responsabilidades que tienen cuando legislan sin tener presente la dignidad del hombre, la mujer y de la familia. Con este acto ha quedado inaugurado el año judicial 2018 en las vicarías judiciales de la diócesis de la provincia eclesiástica y metropolitana de Toledo. Tal vez el dato que más curiosidad mueve en todas las aperturas de año judicial es el de las causas de nulidad matrimonial. El vicario judicial de la archidiócesis, José Antonio Martínez, como en años anteriores, es el que pone voz a toda esta estadística que, por cierto, va en aumento, y el que la pone en relación con el de la reforma del proceso de declaración de nulidad promovida por el Papa Francisco, que ponía fin a procedimientos judiciales más que centenarios y que introducía un proceso de nulidad breve y gratuito. Durante el año 2017 se han incrementado casi el 200% las causas de nulidad matrimonial. Son los datos de la memoria judicial de este año que acaba de terminar. El resumen del año judicial 2017 es de la siguiente manera. Causas pendientes al inicio del 2017, por estas fechas fue cuando hicimos este acto, eran 57. Se han introducido a lo largo de este año 63. Sentenciadas en el proceso ordinario han sido 24. Sentenciadas en el proceso breve ante el obispo, que es una de las modalidades que ha introducido el motu propio, no ha habido ninguna este año. A favor de la nulidad han sido 23 y a favor del vínculo 1.
y quedan pendientes 96 causas. La reforma del motu proprio, impulsada por el Papa Francisco, incluye que las causas sean gratuitas en la medida de lo posible. Desde el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Toledo se mantiene este criterio, consiguiendo la gratuidad de las costas judiciales para todas las causas. En nuestro caso, el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Toledo mantiene este criterio: la gratuidad de las costas judiciales para todas las causas. Ahora bien, mediante el estudio y el análisis de los documentos que aportan las partes, con el fin de que el tribunal le asigne un letrado de oficio, el tribunal decretó que de las 63 causas introducidas en el 2017, 23 fuesen tramitadas por los letrados con gratuidad absoluta o reducción de costas, es decir, el 36,5% de las causas están siendo tramitadas con el mínimo coste para los cónyuges por razón de pobreza o precariedad económica. Dentro del balance de actividad de este 2017, desde la Vicaría Judicial han destacado como un gran honor la audiencia con el Papa Francisco, celebrada el pasado 26 de junio en Roma. Una audiencia en la que participó la Delegación Diocesana de Familia y Vida y las mujeres pertenecientes al Grupo Santa Teresa. Casi 2 centenares de lectores habituales de las celebraciones litúrgicas participaron el pasado sábado en la jornada de formación de lectores que organizaba la Delegación Diocesana de Liturgia. Don Braulio, que se hizo presente en el encuentro, agradeció a los que ejercen este servicio de tanta importancia. Porque el hecho de que esta tarea pueda ser desempeñada ocasionalmente no solo no resta importancia al servicio, sino que constituye un motivo más para asumir este ministerio con la mayor seriedad posible. 190 personas de la Archidiócesis de Toledo han participado este fin de semana en la jornada de formación de lectores en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. Llegados de 27 parroquias diferentes, los lectores participaron en este encuentro promovido por la Delegación de Liturgia. A nosotros nos toca no solo recibir lo que ahora esa palabra eterna ha hecho y ha dicho, sino que también podemos ser instrumentos humanos, lógicamente, con nuestro corazón y con nuestra carne, con lo que somos, para poder proclamarla. Esa palabra que Rubén decía que es un cambio con respecto a otras ediciones del leccionario. El lector como transmisor de sabiduría y el ministerio del lector al servicio del misterio son los dos temas que se plantearon en esta jornada de formación. El señor arzobispo de Toledo estuvo presente en este encuentro y presidió la celebración de la palabra. En ella destacó que si no hay una lectura convencida de la palabra de Dios, no permitimos que a otros les llegue lo que a nosotros nos llena el corazón. Pienso ahora en tantas celebraciones, las parroquias, sobre todo cuando están presentes los más alejados o los que no han tenido la posibilidad de penetrar un poco en la riqueza que tenemos en la revelación de Dios plasmada por la tradición en la Escritura. Pero que si las celebraciones no son suficientemente expresivas, si no hay una lectura convencida de la palabra de Dios, pues qué oportunidades dejamos para que llegue a otros lo que a nosotros nos llena el corazón. La celebración de la palabra finalizó con el acto de bendición de los lectores. La ciudad de Toledo celebró el pasado 10 de febrero los 13 años de adoración interrumpida de la Eucaristía, de adoración perpetua, con una misa conmemorativa en el santuario de los Sagrados Corazones de Jesús y María y una posterior procesión eucarística hasta la Capilla de la Inmaculada, que es el lugar donde el Santísimo queda expuesto de continuo para la adoración de los fieles. Esta jornada había quedado precedida de un triduo preparatorio que ayudó a propios y ajenos a dar gracias por este regalo espiritual.
Fue el 11 de febrero de 2005, bajo la protección de la Virgen de Lourdes, cuando la capilla arzobispal de la Inmaculada Concepción se convertía en la primera de la provincia de Toledo, la tercera de España, en tener al Santísimo Sacramento expuesto de manera permanente, gracias a los miembros de la adoración eucarística perpetua. Desde entonces han pasado 13 años en los que el número de adoradores no ha dejado de crecer, llegando hasta el medio millar. Otras localidades de la provincia han seguido los pasos de la capital regional y Talavera, Torrijos, Oropesa y Consuegra cuentan con capillas de adoración perpetua. Una acción, la adoración al Santísimo, por la que la Iglesia diocesana recibe numerosas gracias espirituales. Nosotros estamos recibiendo una cantidad de beneficios de la adoración, beneficios personales, beneficios de la propia Iglesia. Todo el bien que nosotros estamos esperando no podemos guardárnoslo para nosotros mismos. Ya lo dijo el Papa Benedicto en la Jornada Mundial en Madrid, en la JMJ. Nadie que haya encontrado a Jesucristo se lo puede guardar para sí mismo, tiene que darlo a conocer a los demás. Claro. O sea, que nosotros cuando vamos a invitar es para decirles todo el bien que nosotros estamos recibiendo, todas las gracias que el Señor está haciendo con los adoradores y consecuencia de ello también con toda la Iglesia diocesana y universal y con toda la humanidad. Queremos que todos participen de ese encuentro de amor. Esa es la razón de nuestra difusión. La celebración del 13º aniversario estuvo precedida por la predicación de un triduo. El pasado sábado, cientos de personas, incluso adoradores de otras capillas eucarísticas, asistieron a la Santa Misa conmemorativa que tuvo lugar en el Santuario de los Sagrados Corazones. Posteriormente, y acompañados por el Santísimo Sacramento, los asistentes recorrieron las calles del casco histórico hasta la Capilla de la Inmaculada. Los miembros de la adoración eucarística perpetua invitan a todos, quienes lo deseen, a adquirir un compromiso, una hora semanal de vela ante el Santísimo, una inspiración, una muestra más de correspondencia del amor de Dios. Compromisos que son necesarios para abrir más capillas eucarísticas en la provincia de Toledo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo vaya, porque el éxito y una capilla de adoración perpetua es, en la predicación, es una misión. No puede abrirse una capilla de adoración con un acto voluntarista. De decir, bueno, vamos a ver si aquí somos unos cuantos. Parte de que los fieles lo quieran y parte de que el párroco o el obispo lo pida también, claro, y lo quieran. Luego ya después dejemos actuar al Espíritu Santo, no le atemos las alas. Que él lo hace muy bien. Para contactar con la adoración eucarística perpetua pueden hacerlo a través de las hojas de información que se ofrecen en las distintas parroquias, en el blog o la página de Facebook, donde pueden encontrar además todas las actividades que realizan. Dos días después del Viernes del Ayuno Voluntario, el pasado domingo Manos Unidas celebraba su jornada nacional. Más allá de que todos los segundos domingos de febrero la colecta que se realiza en nuestro país esté destinada a los proyectos de Manos Unidas, esta organización quiso celebrar en este día una jornada eminentemente eclesial. Por eso la delegación diocesana de esta ONG se congregó en la catedral en torno al señor arzobispo, que alentó a todos a atender con valentía las necesidades de los hermanos. La Iglesia ha celebrado este domingo la Jornada de Manos Unidas bajo el lema Comparte lo que importa. Un día para reflexionar y para hacernos caer en la cuenta de que existe otra realidad, la de la pobreza y la del hambre. Así lo aseguró el señor arzobispo de Toledo en su homilía durante la celebración de la Santa Misa en la Catedral Primada. Don Braulio Rodríguez destacó la similitud entre el leproso del Evangelio, que sale en busca de Jesús para sanarse, y la valentía de organizaciones como Manos Unidas. ¿Quiénes son los que verdaderamente no son valientes? Pues muchos de nosotros, hermanos, pero muchos de nuestros gobiernos, de nuestros estados, de nuestras organizaciones, de los que manejan el dinero, de los que manejan el mercado, de los que hacen que haya bolsas de pobreza, de los que no permiten de alguna manera, en vez de decir, pero ¿qué es lo que pasa con esta enfermedad?, decirles, quedaros lejos, no molestéis. Por ello, el señor arzobispo de Toledo animó a los fieles a compartir lo que importa y a no dar la espalda a los problemas del mundo. Lo que me parece más importante es que caigamos en la cuenta de lo que esto supone. 59 años de las campañas de Manos Unidas, 2000 años donde muchos valientes dicen, así no se puede seguir. Hay que afrontar los problemas
Fijaos que la lepra se pensaba que era algo que se transmitía por contagio y no es así, pero hay que curarla. Al finalizar la Eucaristía, la delegada de Manos Unidas recordó la labor de esta organización de la Iglesia. La delegación diocesana pondrá en marcha este año 17 proyectos. Asume la responsabilidad de fomentar en la sociedad española la conciencia del escándalo del hambre y la pobreza y de las estructuras injustas que los mantienen. Porque creemos que los bienes están destinados a cubrir las necesidades de todas las personas y que la alimentación es un derecho humano fundamental, denunciamos la vulneración del derecho humano a la alimentación para más de 815 millones de personas que pasan hambre en nuestro mundo. Los actos de esta campaña de Manos Unidas finalizarán este domingo con la tercera carrera y marcha solidaria. No dejamos de hacernos eco de asuntos que tienen que ver con Manos Unidas. Estos días atrás presentaban su carrera solidaria, que por tercer año consecutivo organiza esta ONG. La competición se celebra este domingo y la aspiración es que este año supere en número de participantes las citas de años anteriores. Con este evento deportivo se cierran los principales actos de campaña que durante estas semanas ha llevado a cabo Manos Unidas, con las que pretenden sacar adelante un proyecto sanitario en Beirut. Manos Unidas celebra este domingo la tercera edición de su carrera solidaria, con la que se cierran los actos de la campaña anual. Buscan concienciarnos de que no nos podemos quedar parados ante los problemas del mundo. Valorar a cada persona por lo que es, no por lo que tiene, hacernos sensibles a esas situaciones de dolor y de pobreza de tantas gentes, en este caso del Líbano, donde se va a ayudar a un hospital que antes llevaba la Iglesia Caldeo de Irak, pero que con la guerra tuvo que pasar y hacerse cargo de ella Cáritas del Líbano, y que Cáritas del Líbano no puede y pide esta ayuda a Manos Unidas. Bien, pues digo que ojalá que con los que van a correr sean un símbolo de que todos tenemos que correr, aunque no sea físicamente. Correr para atajar el hambre en el mundo. Correr para que se haga cada vez más y más un mundo solidario. La escuela de gimnasia volverá a ser el punto de partida. Los que opten por la marcha tendrán que completar una vuelta al circuito. Los que prefieran correr tendrán que realizar 2 vueltas, que suman 5 kilómetros. Todo lo recaudado se destinará a uno de los 17 proyectos que la Delegación Diocesana de Manos Unidas pondrá en marcha este año. En concreto, la financiación de un proyecto sanitario para refugiados en Cáritas Beirut. Este proyecto lo que busca es precisamente contribuir, paliar en la medida de lo posible deficiencias sanitarias para ese conjunto de refugiados e incluso de la población más vulnerable del Líbano. Y vamos a colaborar con Cáritas del Líbano en este tema. La carrera, por tanto, no solo busca conseguir que la gente haga deporte, que la fiesta familiar sea en torno al deporte, con lo cual yo creo que es mucho más atrayente, mucho más positiva que una fiesta en torno a lo mejor de otro tipo de atracciones, y al mismo tiempo conseguir recursos para atender a los que de verdad lo necesitan. Las inscripciones ya están abiertas en la web de EBDeport y serán de 5 euros para la marcha y menores y 10 euros para la carrera. Comenzará a las 10:30 de la mañana y los dorsales podrán recogerse hasta media hora antes. El próximo 27 de febrero se celebran los 101 años del nacimiento de Antonio Rivera Ramírez. También es la fecha en la que celebramos el segundo aniversario del cierre de la fase diocesana de su proceso de beatificación, proceso de canonización. Nos parecía motivo suficiente para volver a colocar en la palestra el tema del proceso de Antonio Rivera, el ángel del Alcázar. Se pueden imaginar que en este asunto, como en muchas otras cosas, hay que mantener siempre la llama encendida. Para comentarnos qué tal va el proceso, en qué momento está, a falta de qué andamos, para volver a presentar el perfil de su vida y de sus virtudes, tenemos esta noche a dos que ponen rostro a la causa de canonización de Antonio Rivera. Uno es don Fernando Rivero,
viceconsiliario de Acción Católica. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y otro es don José Salinero, Pepe Salinero, militante de Acción Católica. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchas gracias por haber podido venir. A vosotros. Pepe, ¿en qué momento está el proceso de canonización de Antonio Rivera? Pues vamos a ver, está en un momento pues prácticamente viendo ya el final del túnel. Sabemos que las cosas de Palacio van despacio y si nos vamos a Roma, pues más todavía, ¿no? Como bien ha dicho, el día 27 se van a cumplir 2 años del cierre diocesano, del proceso diocesano. Entonces, en todo este tiempo, pues se ha estado pues haciendo lo que es la posición, ¿no? Prácticamente está terminada la posición, y ahora pues llegará un momento en que se entregue a los cardenales para que reconozcan finalmente, que así será, por supuesto, las virtudes de Antonio Rivera, ¿no? Entonces, don Fernando, la posición es que se han entregado todos aquellos tomos de la clausura de la fase diocesana, ¿es así? ¿Y ahora en manos de quién está toda esa documentación? Esa documentación la tiene el postulador, que trabaja en Roma, y el postulador la entrega a un trabajador de la Congregación de la Causa de los Santos, que es quien la presenta la figura de Antonio Rivera a través de la forma normalizada por la que la congregación lo recibe. Esa positio la presenta el relator a esa comisión que decía Pepe, de cardenales, que son quienes dan el veredicto final sobre las virtudes, sobre la vida de santidad de Antonio. ¿Y eso se zanja en una especie de tribunal? Efectivamente, así es. Hay un relator que sí, expone... Haciendo una analogía, es como presentar una tesis doctoral. Uno hace el trabajo, lo escribe, lo publica, incluso el trabajo escrito, pero luego tiene que defender ese trabajo delante de un tribunal. Y estamos a falta de ese... estamos en este proceso. ¿Y cuánto nos va a llevar de tiempo? ¿Cuánto calculáis? Pues todavía es posible que unos meses, porque ya digo, para presentar este trabajo, volviendo a la analogía de la tesis doctoral, lo importante no solo es el contenido, sino la forma en que se presenta, ¿no? Entonces no es solo presentar la figura de Antonio Rivera, sino presentarlo en un formato válido que sea aceptado por la congregación. Entonces, en ese proceso de transformación estamos, el contenido ya lo tenemos, ahora hay que presentarlo a la congregación en un formato que sea aceptado por ellos. Luego, además, el postulador, Pier Domenico, pues nos suele mandar pues toda esa documentación que se va a entregar y nosotros nos encargamos pues de echarle un vistazo, corregir, que faltan fechas, hay que ponerlas, faltan algún documento que hay que buscar, todo eso pues para que vaya todo correcto y que a ser posible, pues cuanto más completo esté, pues mucho mejor. Por curiosidad, ¿todos estos trámites se llevan a cabo en italiano o en español? Toda esta documentación y todo... Es bilingüe. Bilingüe. Aquí estamos aprendiendo italiano y ya está. Pero sí, hay cosas... Generalmente nos lo manda en castellano, en español. Pero hay frases, hay a lo mejor palabras que... para la traducción nos lo manda en italiano y entonces nos tenemos que encargar de traducirlas. Como hay muchas personas, gracias a Dios, que saben bastante italiano, pues hacemos uso de ellos para que nos lo traduzca en buen italiano. Claro. El proceso se va a presentar en castellano, allí en Roma, las introducciones y algunas cosas en latín, pero claro, a la hora de redactar parte de ese proceso, de esa positio, el postulador siendo italiano, le es más cómodo él redactarlo en italiano y luego ya nosotros encargarnos de la traducción. Don Fernando, entonces, cuando se presente y tenga el visto bueno de esa comisión, ¿qué pasará? ¿Que tendrá algún reconocimiento la figura de Antonio Rivera? Efectivamente, él ya se le reconoce como siervo de Dios por haberse iniciado la causa, simplemente por eso, porque se ha creído suficientemente buen cristiano, por así decirlo, como para que se inicie este proceso. Una vez finaliza el proceso en Roma, se le declara venerable. Es decir, una persona cuyas virtudes cristianas ya pueden ser propuestas como ejemplo a los fieles. No es beato todavía, porque para ello se requiere un milagro, por intercesión de Antonio, por intercesión del venerable cuando lo sea Antonio,
pero sí se le han reconocido que esas virtudes las vivió de una manera extraordinaria, que las vivió de una manera heroica. Cuando uno es venerable ya se le puede empezar a incorporar al culto, ¿se puede tener algún tipo de culto público, culto privado? Sí se le puede incorporar, ya hay menos restricciones, pero no es lo mismo que cuando es beato. Cuando es beato. Pepe, ¿qué ha cambiado de un tiempo a esta parte para que tengamos la impresión de que todo este proceso de Antonio Rivera va como mucho más embridado, va como mucho mejor? ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha cambiado el perfil, la manera de ver la figura de Antonio? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues vamos a ver, ha sido un trabajo continuo y sin descanso, y continuamos. En el 2014, cuando se retoma el proceso, ¿no?, gracias a don Braulio, que fue el día 1 de junio del 2014, día de la ascensión del Señor, creo yo, que fue, ¿no?, y firmó el decreto para que se reanudase el proceso. Entonces, el postulador nos dijo, tanto a don Fernando como a mí, que una de las cosas que es prioritaria para el proceso es difundir la fama de santidad de Antonio. Sin eso no podríamos hacer nada. Tenemos que contar con que aquello estaba, aunque se mantenía la figura y la vida de Antonio, todavía se mantenía, pero aquello estaba como un poco en el olvido, ¿no? Había que retomarlo. Pues el trabajo ha sido muy bueno, yo lo considero como muy positivo. Lo hemos difundido no solo a nivel nacional, es que ha llegado a partir de Sudamérica, ha llegado la figura de Antonio Rivera a Europa, a sitios de estos, que nos mandan pues documentos, nos mandan felicitaciones de la figura de Antonio Rivera. Es decir, que ha sido un trabajo que se considera muy satisfactorio, ¿no? Y nos queda mucho, por supuesto. Pero que conste que no hemos sido nosotros solos. Hay mucha gente detrás que también nos ha ayudado a difundir la fama de santidad de Antonio Rivera. Bastante gente. Fernando, yo soy uno de ellos, de los que, como amante de la historia, hasta hace muy pocos meses, sabía de Antonio Rivera el desenlace de su vida, la fama del Ángel del Alcázar, y sabía muy poco de su apostolado. Y cada vez, cuanto más se abre la perspectiva y más vemos su apostolado, su breve apostolado y muy joven apostolado, como antes nos recordabas, entre los 18 y los 20 años, pues nos damos cuenta más de la riqueza de su vida. ¿Es ese cambio, ese giro de perspectiva lo que ha ayudado más para revalorizar su figura? Ha ayudado, sin duda. También es cierto que el proceso de Antonio se hace en dos partes. O sea, poco después de su muerte, década de los 60, se empieza un proceso que se centra sobre todo en eso. Era lo más conocido, una muerte heroica, pues es muy llamativa, ¿no? Y es el recuerdo que tiene la gente, que tienen sus padres, pues claro, sus padres viven y han visto morir a su hijo, ¿no? Una enfermedad larga, una vida ofrecida y es espectacular, ¿no? Y eso sigue estando ahí, no se quita, ¿no? Pero a la hora de reactivar este proceso, de empezarlo de nuevo, se toma todo el material anterior y eso ya lo tienes. Ahí no tienes que indagar, ahí no tienes que profundizar. Entonces, pues a lo mejor pones el acento en lo que no tienes, ¿no? En la otra parte, ¿no? Y sí, es cierto que te encuentras con un cristiano ejemplar y por eso se hace el proceso, pero que curiosamente pone acentos de su vida en cosas que son como muy actuales, ¿no? Es un joven comprometido, un joven que busca evangelizar a otros jóvenes, que quiere configurar su vida, tanto personal como laboral, compatibilizarla y dar importancia a ese trabajo apostólico, seglar. Entonces, en eso se pone también el acento y como que se pone más en perspectiva porque lo otro ya estaba, no es la vida entera. No es un momento de la vida, pero y eso es pues muy sorprendente, ¿no? Verle a él pues, sus labores de apostolado, crear centros de formación de jóvenes, siendo presidente de la Federación Católica de Estudiantes, organizar charlas apostólicas, organizar tandas de ejercicios espirituales en las que participaron miles de jóvenes en aquella época, llevarlos,
coordinar la Asamblea Nacional de Jóvenes, o sea, un trabajo apostólico increíble. Además, Antonio se marcó una meta, y es la siguiente: él quería ser santo. Él desde el principio lo tenía claro. Y por supuesto que al final de su vida, cuando él se está muriendo y está la gente en la habitación, ¿no?, que los pone a rezar, les dice uno a uno qué quiere para el cielo. ¿Qué queréis para el cielo? Eso lo dice un santo, ¿no? Y esa meta que se la marcó él, la consiguió. Todos estamos llamados a la santidad, es un ejemplo. Indudablemente, yo cuanto más he podido profundizar en esta perspectiva, en el joven militante que con 19 años hizo muchísimos kilómetros en aquella década de los 30, que no solamente estuvo en primera línea, en primer plano en la diócesis de Toledo, sino a nivel nacional, cada vez me sorprende más su figura. Ya no solamente el joven que murió de septicemia tras un enfrentamiento militar. Pepe, ¿y vosotros mientras tanto qué? ¿Hay alguien en Roma? ¿Vuestro hombre en Roma sigue elaborando papeles allí, encerrado en una biblioteca? ¿Y vosotros aquí, mientras tanto, qué os queda por hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Pues seguir difundiendo su fama de santidad. Eso es lo que seguimos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo difundimos su fama de santidad? Pues gracias al canal diocesano, que les llega a mucha gente. Y así hacemos pues recordar a todas las personas que nos están viendo, ¿no?, pues la vida que tuvo Antonio Rivera, cómo fue Antonio Rivera, y les invitamos a que le recen, a que les pidan favores, incluso que nos escriban, porque ahí en todas las estampas que tenemos viene ahí una dirección en la página web, ¿no? De hecho, recibimos favores en esa dirección, ¿no? Esa es nuestra labor, en la que... Y siguiendo pues lo que nos va marcando, por supuesto, el postulador. Las pautas nos las va marcando él para en este tiempo pues seguir caminando y llegar pues a verle ya cuando se le declare pues venerable, que continuaremos, si Dios quiere, por supuesto. Hay gente que como le pone cara a bueno, pues de Acción Católica Diocesana, sois lo que ponéis cara a este proceso, puede llegar a pensar que esto es patrimonio solo de Acción Católica. Tanto el proceso como la figura de Antonio Rivera es algo patrimonial simplemente de Acción Católica. La parte actora, por así decir, del proceso de Antonio Rivera es la Acción Católica, la parte actora, ¿no? Pero simplemente eso. Simplemente, es decir, efectivamente. Es el arzobispo quien nombra al postulador y quien nos nombra a nosotros. Y en la medida en que le nombra a Pepe vicepostulador y a mí secretario, no es... O sea, supongo que al ser de Acción Católica entiende que conocemos mejor la figura, pero ya no dependemos de Acción Católica sino del postulador. Entonces, cualquier figura de un santo, por la propia naturaleza de la santidad, es de toda la Iglesia. Y en este caso, por la propia naturaleza de la Acción Católica de la que Antonio era miembro, más todavía, porque la Acción Católica no deja de ser una asociación, un grupo de fieles que trabajan juntos en la Iglesia. Sin ningún tipo de acento, sin ningún... Pues es eso, es como el brazo del laico, el brazo seglar de la Iglesia y por tanto es para todos. Entonces, un santo franciscano, que es mi parroquia de origen, pues es de toda la Iglesia, porque está al lado de Dios y Dios es para todos, ¿no? Pero sus acentos, sus características propias, pues serán más enfocadas, pues si es un santo franciscano, le hará más bien o será más connatural a la familia franciscana, aunque el santo sea para toda la Iglesia. En el caso de Antonio, igual, por ser santo, por lo que supone la santidad, es de toda la Iglesia y solo de la Iglesia Católica Universal, pero por ser de Acción Católica, pues es que es para toda la Iglesia. Eso no, al contrario, no cierra, sino que, no es que sea patrimonio que está nuestro. abierto. No, no podemos decir eso. Por no caer en la tentación de pensar por supuesto que es una que no. especie de trabajo un poco personal, de gente que vive una espiritualidad y que tratan un poco... Otra cosa que es, pues alguien tenía que dar ese impulso, es decir, pues la Acción Católica. Vale, de acuerdo, la Acción Católica. Pero es de todos, es de todos. Apuntaba don Fernando algo que en lo que convendría abundar. ¿Ves plena actualidad en el perfil de Antonio Rivera, trasladable a este momento? Es una figura que puede ser presentada delante de los jóvenes de nuestra diócesis, no solamente delante de los militantes, porque cumple de una manera muy perfecta
un poco el perfil del militante de Acción Católica, el hombre con compromiso llamado a la santidad en el seno de la Iglesia. Pero es presentable a los jóvenes de nuestra diócesis hoy. Totalmente, totalmente. Vamos a ver, Antonio Rivera, aunque murió en el 36, es actual. Los tiempos de esa época, aunque veamos que están en tiempos pasados y que la juventud era distinta, no. Es totalmente actual. Lo que decía Antonio Rivera a la juventud de entonces, se lo puede decir a la juventud de hoy. Por ejemplo, él tiene escritos sobre el noviazgo, porque Antonio Rivera estaba llamado pues, a una vida de matrimonio. Él tenía novia. De hecho, él se declaró el día 1 de mayo de 1936 y ya no la volvió a ver, ya no por las circunstancias que hubo, ¿no? Bueno, pues él tiene escritos sobre el noviazgo, ¿no?, que dice a los jóvenes de aquella época sobre la castidad que había que guardar en el noviazgo, ¿no? Sí. Entonces, ¿se puede hacer, es actual a esta época? Por supuesto que es actual. Tiene escritos sobre la juventud, sobre el camino que tienen que seguir pues, para la santidad, para trabajar en la Iglesia, para estar siempre disponible a aquello que dentro de la parroquia nos pueda decir el sacerdote. Pues igual, en los grupos apostólicos, totalmente es actual. Habría que ir viendo el copatronazgo de la juventud toledana, además de Santa Locadia, que es la gran patrona de los jóvenes, con la de Antonio Rivera, en un futuro más inmediato, ¿verdad? De hecho, él fue en 1935, en una asamblea nacional, él propuso hacer la primera peregrinación a Guadalupe de jóvenes. Sí, en el año 35. En el año 35 para el año 36. Él ya empezó a moverlo para el año 36. De hecho, también se empezó a mover pues, la gran peregrinación que iba a haber a Santiago de Compostela en el año 37. Todo eso paralizado, por supuesto, por la guerra civil, ¿no? Pues él fue el primero en que quiso hacer una peregrinación diocesana de jóvenes a Guadalupe en el año 36. Cuanto más se profundiza en la figura de él y en todo esto. Y además te enamoras cada día más de su vida, de su figura. Es algo. Don Fernando, estamos a falta de un milagro. Estamos a falta de un milagro, sí. Sí, se puede hablar así. Estamos a falta de cerrar la forma, de cerrar los papeles y un milagro. Y un milagro. Sí, pero los papeles están en nuestras manos, el milagro está en manos de Dios. O sea, eso, entonces sí, estamos a falta de... Invitamos, por tanto, a la gente a que se ponga bajo la intercesión de Antonio Rivera. Sí, todos los santos son como atajos a la gracia de Dios. Y lo único que los que están en proceso se adelantan a esa santidad. Entonces sí, por supuesto. Porque si es de Dios, esas gracias vienen, ¿no? Vosotros hacéis llegar a las parroquias esta hoja informativa. ¿Cuántas hacéis llegar al año? 2, 3. Un par de ellas, 2 o 3 al año en hojas informativas. Yo no sé si existen estampas. ¿Existen estampas? Sí, claro. Sí. Entonces invitamos a la gente a que se pongan bajo la intercesión y bajo la protección de Antonio. Efectivamente. Y que si experimentan alguna gracia extraordinaria, que la pongan en contacto con vosotros. Sí, bien a través de la página web de Acción Católica. Tenemos un correo en Gmail, postulacionantonio.rivera@gmail.com. En el Centro de Apostolado Seglar de Toledo es fácil encontrarnos. Entonces, independientemente de que el papeleo está en Roma, que es lo que dices, que es lo que está en nuestra mano, el solucionar el papeleo, estamos a expensas de ver si interviene extraordinariamente en la vida de una persona y eso os enfangaría en otro proceso, ¿no? Bien, sí, no, y esto nos debe dar esperanza a los cristianos, ¿no? Porque los santos que tenemos son verdaderamente santos. No se puede decir que sea, no, bueno, este era buenecillo y ya la Iglesia ha dicho que era santo. No. Es un estudio serio y es, a la vista de todos. O sea, son realmente
Incluso se podría utilizar para gente que no tiene fe y que muchas veces le pide algo más a Dios, pues yo le animaría a que viese en profundidad cualquier proceso de beatificación, porque es realmente serio y bueno, es que Dios sigue actuando y sigue habiendo personas que le responden de todo corazón. Pues nada, invitamos a la gente que se ponga en contacto con Acción Católica, ¿verdad? Sí. Y también recordar que sus restos están en la iglesia de San Julián. También invitar a gente pues, que le vaya a visitar, que vaya también a rezarle. También, que vaya también a rezarle allí. Sí, sí. Allí. Que se pongan en contacto con Acción Católica, que pidan estampas, pidan folletos informativos, que las difundan entre la gente, que inviten a la gente a ponerse bajo su intercesión. Efectivamente. Para ver hasta qué punto él va haciendo también su trabajo. Muchísimas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias, Pepe, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti y a vosotros. Gracias. El señor arzobispo se puso al frente de toda la comunidad cristiana que peregrina en Toledo e inauguró la Santa Cuaresma con la tradicional Eucaristía con imposición de la ceniza en la Catedral Primada. Don Braulio no dejó de invitar y animar a tomar parte en este tiempo de prueba y de preparación que la Iglesia nos ofrece de cara a la Pascua. Muy al hilo del mensaje del Papa para la Cuaresma, el primado invitó a todas las parroquias que puedan a tomar parte de la iniciativa pontificia 24 horas para el Señor. Cuaresma viene del latín, el 40º día antes de la Pascua. Así comenzaba su homilía el señor arzobispo de Toledo este miércoles en la Catedral Primada. Tiempo litúrgico que comenzó ayer y que concluye el Jueves Santo por la tarde, antes de la misa vespertina de la Cena del Señor. Don Braulio contextualizó históricamente la Cuaresma, un tiempo que debe servir de prueba, purificación y preparación de un acontecimiento importante y salvador. Un tiempo que destaca también por su carácter bautismal y penitencial. En este contexto de Cuaresma tenía lugar la última etapa del catecumenado bautismal. Los que se preparaban para bautizarse en la noche pascual tenían en estas semanas anteriores reuniones de oración, escrutinios y exorcismos con las entregas del Padre Nuestro y del símbolo de la fe. Tenían lugar y tendrán lugar también este año en la Iglesia de Toledo hermanos catecúmenos, adultos y niños en edad escolar pedirán la inscripción de sus nombres en una celebración que el próximo domingo, 1 de Cuaresma. Citando el mensaje que ha escrito el Papa Francisco con motivo de la Cuaresma 2018, el prelado toledano explica que no es nada nuevo, que el demonio, que es mentiroso y padre de la mentira, presenta el mal como bien y lo falso como verdadero. Ante el engaño y el enfriamiento de la caridad, la Cuaresma nos propone a través de la Iglesia oración, limosna y ayuno. La Iglesia, madre y maestra, además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno. La oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, pero también para buscar el consuelo de Dios. Él es nuestro Padre, no es enemigo a la puerta, y desea para nosotros la vida. Don Braulio terminó su homilía destacando cómo puede ayudarnos la jornada 24 horas para el Señor, que este año se celebra el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, y expresó su deseo de que sean muchas las parroquias y los templos que se unan a esta iniciativa del Papa Francisco. La celebración continuó con la imposición de la ceniza. El hecho de que fuese miércoles de ceniza no impidió que el Santo Padre celebrase su audiencia general o que impartiese su catequesis. El Papa Francisco animó a rezar con fe, pues todo es posible para el que lo pide con ella, e invitó a aquellos que no tienen una confianza en Dios suficientemente fuerte a rezar con la fórmula «Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe». Y es que Francisco continuó con las catequesis sobre la Santa Misa y en esta ocasión reflexionaba sobre la profesión de fe y la oración de los fieles. Queridos hermanos, en la misa, tras la proclamación de las lecturas bíblicas y de la homilía,
guardamos un tiempo de silencio para que se pueda sedimentar en el corazón todo lo que se ha escuchado y se concreten propósitos de adhesión a lo que el Espíritu sugiere a cada uno. Después se recita el credo, con el que toda la asamblea litúrgica da su asentimiento y su respuesta a la palabra de Dios que se ha proclamado y vuelve a meditar y profesar los grandes misterios de la fe antes de celebrarlos en la Eucaristía. El símbolo pone de manifiesto la unión entre el bautismo y la Eucaristía. La fe de todo bautizado se inserta en la fe recibida de los apóstoles y su unión a Cristo se actualiza en la celebración de la Eucaristía. A continuación, la oración universal expresa la respuesta a la palabra de Dios que ha sido acogida con fe. En esta oración, los fieles se dirigen a Dios con la confianza de ser escuchados en su petición y hacen suya la mirada de Dios que se preocupa por todos sus hijos. Conocer el misterio de Cristo es el tema que ha escogido don Braulio para el escrito pastoral que se publica este domingo en Padre Nuestro. Ahora que afrontamos los primeros días de la Cuaresma, el pastor diocesano nos recuerda que Cristo es el único que nos conducirá a una vida más plena. Mientras tanto, el sacramento del perdón, la lectura de la palabra de Dios o participar en unos ejercicios espirituales son algunas de las prácticas que el prelado nos recomienda para poner a tono nuestra vida cristiana en estas semanas. Hoy, miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma. 40 días que nos proporcionan una nueva oportunidad de poner al día la vida cristiana. Con esta idea comienza el señor arzobispo de Toledo su escrito semanal y añade que el camino cuaresmal que nos enseña Cristo nos conducirá a una vida plena y de mayor felicidad. Don Braulio nos invita a preguntarnos quién nos garantiza la felicidad, el sentido de nuestras vidas, el sentido de la enfermedad o de la muerte. ¿Quién nos ayuda en esos verdaderos problemas para el ser humano? En su texto también cita algunos de los milagros realizados por Jesús que la Iglesia nos irá presentando según avance la Cuaresma. En cambio, reconoce don Braulio, el triunfo de la cruz iluminará a todos los que padecían la ceguera del pecado. En el escrito, el arzobispo reconoce que lo que celebramos es la entrega voluntaria de Jesús hasta dar su vida, una entrega feliz por la gran obra que iba a realizar, gozoso porque llegaba la salvación de los hombres. En su conclusión, el prelado toledano apunta que la confesión, la lectura asidua de la palabra de Dios, vivir los domingos de Cuaresma con más intensidad, ofrecer ayunos y obras de penitencia, perdonar a los demás y participar de ejercicios espirituales o rezar el Vía Crucis, son prácticas saludables que aseguran nuestra preparación para poder celebrar plenamente el misterio pascual. Al crecer la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Es la frase evangélica que ha elegido el Papa para titular el mensaje para la Cuaresma de este año. Francisco nos recuerda una vez más que cuidemos limosna, oración y ayuno y que sobre todo no perdamos de vista la luz pascual hacia la que caminamos. Al fin y al cabo, lo que caracteriza este periodo de preparación es la transitoriedad, y en eso abundan los signos litúrgicos que ayudan a recoger nuestros sentidos y a orientarlos al Señor. Comienza la Cuaresma, signo sacramental de nuestra conversión, que tal y como apunta el Papa Francisco en su mensaje este año, es un tiempo que anuncia la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. Comenzamos este nuevo tiempo de la liturgia, que es el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de preparación a la Pascua, a esa noche santa de la vigilia, donde renovamos nuestro ser cristianos, ¿no? Nuestra condición de bautizados. En el mensaje con motivo de la Cuaresma de este año, el Papa Francisco advierte que ante los falsos profetas y los corazones fríos, la Iglesia, además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno. A pesar de lo que habitualmente se percibe, la Cuaresma es ante todo un tiempo de esperanza. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo de gran esperanza, ¿no? Porque el Señor nos invita precisamente a descubrir su amor y a cambiar nuestro corazón mirándole a Él.
y por lo tanto hemos de desechar esas notas tristes o amargas que muchas veces por el tinte penitencial puede percibirse este tiempo como un tiempo oscuro. La imposición de la ceniza, la ausencia de flores en el presbiterio o el ayuno de ciertos cánticos en nuestras celebraciones son gestos litúrgicos que deben ayudarnos a recoger nuestros sentidos y orientarlos al Señor. La liturgia nos ayuda a ayunar de ciertos gestos, de ciertos cánticos, precisamente para disponernos a esa noche gozosa de la Pascua, ¿no? Por ejemplo, ayunaremos durante todo este tiempo del canto del Aleluya, ese canto que en la vigilia pascual será anunciado al obispo, ¿no?, por parte del diácono. También vamos a ayunar del himno del Gloria, que también resonará en la noche santa de la resurrección. El Papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma 2018, indica que el Señor siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo y señala que en este tiempo litúrgico una ocasión propicia llegará con la iniciativa 24 horas para el Señor, que se celebrará el 9 y el 10 de marzo. De ti procede el perdón es el lema de este año, inspirado en el Salmo 130. Cerca de 200.000 visitantes han podido disfrutar de la exposición sobre el Cardenal Cisneros, que se ha alojado durante estos últimos casi 4 meses en la Catedral Primada. La muestra ha cumplido con muchas de sus expectativas, y no solo ha ayudado a revalorizar la figura del cardenal toledano en el 5º centenario de su fallecimiento, sino que ha vuelto a poner a la Iglesia de Toledo en la primera fila de los aportes culturales, al ser capaz de llevar a cabo un evento referente cultural en toda España. A pocos días de cerrar sus puertas, la muestra Cisneros, espejo de prelados, arquetipo de virtudes, sigue suscitando el interés de muchas personas que se acercan hasta la Catedral de Toledo para admirar contenido y continente. De unos 170.000–175.000 personas visitantes en total en la catedral a lo largo, por la dificultad que tenemos para saber si venían a ver la catedral o venían a la exposición. Lo cierto es que todo el que ha venido a la catedral ha entrado a la exposición y ha estado viendo la exposición, porque también están integrados pues, espacios que ahora son expositivos, como es por ejemplo la capilla mozárabe, cosa que otras veces está cerrada y la gente pues quería verlo. Desde su inauguración, esta exposición se ha consolidado como una de las referencias culturales de España y ha supuesto un redescubrimiento del personaje, el cardenal Cisneros, y de la persona, ese humilde franciscano que rigió los destinos de España en un momento en que el mundo hasta entonces conocido se enfrentaba a un cambio de época. Descubrir a un personaje que merece la pena conocerse en tantos y tantos aspectos, una personalidad riquísima que a través de estas piezas de arte pues podemos llegar a profundizar en todo ello. Las más de 300 piezas expuestas, llegadas desde instituciones públicas y privadas, han sido elementos para conformar un guión expositivo en el que además el continente, en este caso la Catedral de Toledo, se ha convertido en una pieza de excepcional importancia para entender el alcance de la impronta que en la historia de España dejó Francisco de Cisneros. Era un personaje que se le tenía bastante olvidado en este sentido, no sé por culpa de quién, pero muy olvidado, y yo creo que hemos sido capaces o hemos pretendido ser capaces de ponerle un poquito de relieve para que la gente conozca el gran personaje que fue, que es también conocido a nivel internacional, no solo en España, sino a nivel internacional, y esto darlo a conocer para que nuestra gente lo conozca y lo sepa, pues es importante. Será el domingo 18 de febrero cuando se clausure esta muestra de forma oficial, que ha dejado en la ciudad cerca de 200.000 visitantes, entre ellos la ilustre visita del rey de España, Felipe VI, una visita que quedará en la memoria colectiva. Para el recuerdo personal, una experiencia única de encuentro entre la fe, la historia, el arte y la belleza que 5 siglos después siguen emocionando a cada visitante. Hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Como siempre ha sido un verdadero placer. Ya saben que pueden encontrar muchos de estos contenidos en el portal corporativo de esta casa, rtvd.org. Les emplazamos por una nueva crónica la semana que viene, en la que, si Dios quiere, contaremos con la presencia y el testimonio de Eugenio Nassarre,
que estará de paso por Toledo con motivo de su participación en el tercer curso de formación complementaria. Hasta entonces, que sean felices.